Gloria al Padre. Amén. Continuamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante. Y esta mañana terminamos hablando acerca del poder que hay en el Evangelio para salvación. Amén. Y de cómo en el Evangelio se revela la justicia de Elohim, de Dios, para todo aquel que cree. Amén. Y que esta justicia se revela por fe y para fe. Amén. Y hablamos de los significados que ello podía tener. Pero ahora también vamos a ver de que la justicia divina también se revela en el hecho de que claramente hay un juicio determinado por Dios para toda la creación. Y por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque le va a permitir al hombre poder liberarse, poder salvarse de ese juicio que le espera a la humanidad. Amén. ¿Y por qué es que ese juicio está dispuesto? Es lo que Saulo ahora va a explicar o va a exponer. Amén. Dice: porque la ira de Dios, la ira de Elohim, está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, está siendo manifestada quiere decir que no está refiriéndose al momento en que él estaba escribiendo o que él estaba viviendo. Está haciendo referencia a que desde tiempo atrás Dios ha manifestado su indignación con los hombres. ¿De dónde vino el castigo para la primera humanidad que hubo? Del cielo, que vino a través del diluvio, a través del agua, ¿verdad? Así que el enojo de Dios, la indignación de Dios para con el hombre por su maldad, claramente se demuestra a través de los hechos que Dios ha hecho a través de la historia. La misma confusión de las lenguas, ¿de dónde vino? De arriba también, de los cielos, ¿verdad? Se envió confusión para que los hombres hablasen diferentes lenguas, que ya viene la palabra Babel, de Babilonia. Amén. Entonces dice que Saulo va a empezar a hablar de por qué cómo esa ira se está manifestando y por qué esa ira se está manifestando. Pero todo relacionado, recuerde, en que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Salvación para el que cree. Amén. Pero para el que no cree, claramente la indignación de Dios ya está determinada. Amén. Ahora, dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y aquí hay dos cosas bien interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre impiedad e injusticia? La ira de Dios se manifiesta del cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad hace referencia a la relación del hombre con Dios. Piedad viene de la devoción del hombre hacia Dios, la honra y la obediencia que el hombre le debe a Dios, o el hombre le da a Dios para aquel que es piadoso, ¿verdad? Pero injusticia hace referencia no hacia Dios, sino hacia el prójimo. Entonces, de cierta manera, Saulo está mostrando aquí que en realidad la respuesta de Dios es contra esos dos mandamientos que Yeshua dijo que eran, ¿cuáles son los mandamientos más grandes de la ley? El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué Dios se indigna en la impiedad de los hombres o en la injusticia de los hombres, en detener la verdad? Porque claramente a los hombres empezar a ser impíos para con Dios, a los hombres empezar a no querer honrar a Dios, a no querer obedecer a Dios, a no querer agradar a Dios o servir a Dios, claramente entonces también empiezan a ser injustos, porque le niegan a su descendencia, a los que vendrán después de ellos, la oportunidad de haber conocido la verdad. ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día? ¿Por qué hay tanto error? Porque claramente la Escritura dice que la verdad tropezó en las plazas.
La verdad no llegó porque los hombres, por su actitud, por su rebelión hacia Dios, no solamente ellos se rebelaron, sino que injustamente impidieron que la verdad de Dios llegara a las postreras generaciones. Amén. Y por eso es que hoy tenemos a un mundo completamente confundido, equivocado en muchos conceptos de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, pero es porque los hombres en su impiedad, en su deseo de no tener en cuenta a Dios, de no honrar a Dios, de no servirle, claramente lo que hicieron fue también que cometieron la injusticia de que le negaron a los que a su posteridad el hecho de que pudieran conocer lo que ellos conocieron, pero que ellos mismos decidieron no reconocer. Amén. Así que cuando una familia, cuando un padre de familia, cuando hay una persona decide no creer en Dios, decide no obedecer a Dios y decide tomar el camino de la rebelión y el de apartarse de Dios, al final está siendo injusto con su descendencia, porque su descendencia va a tomar el camino que Él les enseña, pero sin haber sido ellos los que determinaron hacerlo así, sino que lo tomaron por herencia. Amén. Así que cuando los hombres deciden no ir conforme a la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios, lo que hace primeramente es ser impíos con Dios por no obedecerle, pero también ser injustos con su posteridad, porque le están dejando una herencia que se basó en la determinación de Él y no de ellos. Amén. Y por eso es que la Escritura, Dios es justo. ¿Y qué dijo Dios? Los hijos no llevarán el pecado de los padres. Amén. Ni el padre llevará el pecado de los hijos. Claramente, los hijos también van a tener la oportunidad a través del Evangelio de decir, ¿sabe qué? Yo no sigo el camino de mi padre. Yo decido seguir, volver a Dios, volverme a Dios, volver a comunión con el Padre, y entonces cambia la historia. Amén. Y se sale de ese camino de injusticia y de ese camino de impiedad, porque ahora le puede dejar a sus hijos una herencia completamente diferente. Amén. Así que la fe no solamente nos trae beneficio a nosotros, sino también nos trae beneficio a nuestra posteridad, a nuestra descendencia. Amén. De que ellos tengan la opción de conocer también la verdad y que decidan por ellos mismos, porque la salvación es individual. Nadie se salva porque es hijo de alguien que cree. Los hijos también tienen que creer. Amén. De nada sirve que el padre crea si los hijos no es que no sirve. Sí sirve porque se salva al padre. Amén. Pero en realidad al hijo no le sirve de nada que el padre sea creyente si él no cree. O a un padre no le sirve el hecho de que su hijo sea creyente si él no cree. Amén. Entonces claramente Dios sí está indignado por la impiedad de los hombres y por la injusticia de los hombres. Amén. Y por eso es que Dios manifiesta desde los cielos su indignidad. Amén. Por eso trajo el diluvio, por eso trajo la confusión de Babel, y por eso la Escritura nos revela una serie de actos que Dios trajo contra el mismo Israel, por su impiedad, por su injusticia. Amén. Porque a causa de ellos, a causa de su desobediencia, Dios también, Israel cometió injusticia, porque si Dios no decide hacer un nuevo pacto y dar una nueva oportunidad a Israel, ¿dónde estaría todo Israel? Amén. Entonces, la misma historia de todo lo que los hombres han hecho y la actitud de Dios nos revela que Dios realmente está indignado, pero a la vez también tiene que no quita su misericordia. Amén. Y entonces ahora claramente se va a hablar aquí de qué fue lo que los hombres hicieron, por qué es que Dios está indignado con ellos y por qué es que está determinado juicio para ellos. Dice, el 19 dice, porque lo que de Elohim es conocido, o de Dios es conocido, es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Claramente, todo lo que la generación del primer Adán vivió, no pudieron negar que Dios no se manifestó a ellos, o que Dios no les dio oportunidad. Amén.
No se puede negar lo que pasó con Babel y por qué sucedió lo de Babel. No se puede negar lo que pasó con Israel y por qué le pasó a Israel lo que le pasó. Amén. En realidad Dios se ha manifestado al ser humano, pero el ser humano ha perseverado en ser ¿qué? En ser desobediente y en ser infiel para con Dios. Dice, el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Aquí tal vez no hace solamente referencia a la creación en sí, sino a todos los eventos que han ocurrido en la creación, en las cuales Dios se ha manifestado, y de la cual el hombre es inexcusable, porque realmente Dios ha dado testimonio de su deidad y de su poder. Amén. Dice, porque el 21 dice, y por eso son culpables, dice la Escritura, ¿verdad? Porque habiendo conocido a Elohim, a Dios, no lo glorificaron, o sea, no lo honraron, no lo obedecieron, no le sirvieron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Realmente la culpabilidad de los hombres es que, y no está hablando solamente de aquellos que no conocieron nada, están hablando de aquellos que realmente tuvieron la experiencia de conocer que Dios existe. Amén. Pero que aún conociendo que Dios existía, decidieron darle la espalda y decidieron más bien adorar los ídolos y las imágenes y no honrarle, no obedecerle. Amén. Luego dice, ahora claramente la especulación está hablando de que empezaron a especular acerca de los dioses, está hablando de los dioses paganos que ellos mismos se hicieron. Amén. Empezaron a adorar la piedra y el árbol tallado y todas estas cosas, y al final realmente su corazón fue entenebrecido, quiere decir que fue confundido y fue engañado. Se engañaron ellos mismos y se confundieron ellos mismos. Fíjense que cuando usted lee la historia de Abraham, es interesante que en toda la generación de Noé solamente Dios halló uno que halló gracia delante de Dios porque caminó, no tal vez que fuera justo completamente, pero en su generación fue justo, fue hallado justo. Pero en la generación del tiempo de Abraham, también solamente uno, que fue lo que hizo que Dios escogiera a Abraham. Amén. Aunque tenemos testimonio de la Escritura que la familia de Abraham era idólatra, pero él por alguna razón o alguna circunstancia llegó a creer en Dios y a confiar en el Dios. Amén. Y por eso Dios entonces decidió tratar con él. Amén. Y entonces, claro, fue duro para él, porque también es el único que cree en el Dios creador de los cielos y la tierra, mientras todo lo que te rodea creen en ídolos y en imágenes y en todas cosas. Amén. Y no era que los hombres no creyeran, porque reconocían la existencia del Dios verdadero, pero no lo honraban. Amén. Porque si usted ve el testimonio de las Escrituras, vemos que se da testimonio de que ellos conocían al Dios de los hebreos, o al Dios de Israel, amén, o al Dios de Abraham, pero ¿qué pasaba? No lo obedecían, no lo honraban, amén, no le servían. Entonces, todo eso es lo que viene mostrando toda la acción de Dios a través de la historia. Dice que el 22 dice, alegando ser sabios se hicieron necios. Cuando el hombre antepone su creencia o lo que él cree saber a través de la naturaleza, tal vez tratando de entender la naturaleza y la creación, pero no tomando en cuenta lo que Dios revela, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, claramente su corazón se va a engañar y va a creer que él entonces le encuentra la razón a las cosas. Amén. Y va a seguir por ese camino de error y de confusión. Dice, alegando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir? Que entonces los hombres, por cuanto no quisieron honrar a Dios, decidieron entonces ahora honrar aquello que ellos mismos creen que pueden crear con sus manos. Amén.
porque tallar la piedra o moldear la madera y cosas así es algo que el hombre mismo hace. Amén. Y decidieron entonces honrar a la naturaleza, a los animales, a las aves, a los reptiles. Por eso hay alguna historia por ahí que llaman los reptilianos, y hasta el día de hoy creen en eso, amén, en los reptilianos. Y también imágenes de hombres también construyeron, amén. Ahora, trayendo estas tres palabritas, sería bueno también recordar algo que pasó con Kefas, ¿verdad? Porque es que se ha hablado mucho de la visión de Kefas cuando Kefas estaba en la azotea, en la casa de Simón, porque tenía hambre mientras oraba, y entonces dice que un lienzo bajó, ¿verdad? Y había todo tipo de animales allí, y nombra estos tres tipos de animales: reptiles, cuadrúpedos y aves. Y escucha la voz que le dice: mata y come, y él decide, pues, por su religión, por su mandamiento, entonces no come. Dice: no puedo comer porque nada inmundo ha entrado a mi boca. Pero sucede que luego pasan varias veces esta visión, y al final escucha la voz que le dice: no llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. Y entonces la discusión se basa en el hecho de que si se puede comer animales, estos animales o no, cuando en realidad lo que Dios está lidiando con Pedro es el hecho de que los judíos no se acercaban o no tenían comunión con los gentiles, porque claramente los consideraban paganos, idólatras. Amén. Pero lo que Dios está diciendo a Pedro es: ya no van a ser más así. ¿Por qué? Porque Dios, a través del evangelio, ¿qué iba a hacer? Iba a limpiar a los gentiles de su paganismo, de su idolatría. Amén. Y claramente sucedió así. Por eso es que Pedro decide ir cuando llega la orden de ir a ver a Cornelio, que era un gentil. Y ahora vemos que realmente es lo que está haciendo el evangelio. El evangelio vino para salvación, para salvar al hombre de esa ignorancia. Amén. En esa herencia que se ha recibido. Porque tristemente la cultura y las costumbres, que son herencias familiares, herencias de pueblos, que heredan los mismos pensamientos, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, y se perpetúan por siglos y siglos. Amén. Pero que Dios en su misericordia siempre está trayendo cómo el hombre pueda salir de esa ignorancia y de esa confusión y de esa herencia que han recibido. Amén. Entonces, volviendo a lo de Pedro, para terminar con eso, en realidad lo de Pedro no tiene nada que ver con qué se puede comer, qué no se puede comer. Tiene que ver con el hecho de que el judío podía acercarse al gentil, sabiendo de que ahora, por medio del evangelio, Dios entonces iba a limpiar al gentil de todo su paganismo, de toda su idolatría. Amén. Entonces, dice que, volviendo al tema, Romanos 24 dice: por esto Elohim los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Y aquí vamos a empezar a ver por qué es que el hombre se empezó a degradar. Algunos hablan de la depravación del hombre, de que el hombre es depravado desde su nacimiento. No, el hombre va depravándose gradualmente, o ha venido depravándose gradualmente. Los hombres en el comienzo no eran lo que hoy han llegado a ser. Pero a medida que fueron abandonando a Dios, en la medida que fueron ignorando al Dios que los creó, entonces Dios mismo los entregó a la degradación de sus propios pensamientos, de sus propias concupiscencias, a tal punto que llegaron a deshonrar sus propios cuerpos entre sí. ¿Qué significa eso? Que ahora el hombre ya no le basta honrar a los ídolos, a las imágenes de aves y de cuadrúpedos y reptiles y de hombres, sino que ahora decide servirle con su propio cuerpo. Y entonces encontramos en la historia templos donde se hacían orgías, donde las mujeres servían a sus diosas y los hombres a sus dioses, para que cualquiera que quisiera servirle venía a tener relaciones sexuales delante de estas imágenes.
y entonces tenían sus orgías y todas esas cosas, y cosas que no quiero ni decir, según la historia. Amén. A tal grado se degradaron el ser humano. Amén. De llegar entonces a prestar sus cuerpos para una forma de adoración a estos dioses. Amén. Y claramente pues se conoce por la misma escritura, habla de los hombres que se consagraron a esto y las mujeres que se consagraron a estas cosas. Amén. Servían a estos dioses de esta manera. Amén. Cualquiera que quería rendirle adoración a estos dioses, pues pagaba por el servicio de estos consagrados a sus dioses para tener esas relaciones delante de estas imágenes. Luego dice, ahora vamos a ver cómo es que cada día se degradan más. Amén. Luego dice que estos cambiaron el 25. Estos cambiaron la verdad de Elohim, de Dios, en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, la locura llegó que en vez de servir a Dios, decidieron servir a la criatura y no al Creador. Una de las cosas que da testimonio la fe de Israel es del Elohim que creó los cielos y la tierra. ¿En qué se diferencia el Elohim de Israel del Elohim de todos los Elohines? Porque la palabra Elohim también se usa para dioses paganos. ¿Amén? No solamente se usa para el Dios de Israel. Elohim es Dios. Amén. ¿En qué se diferencia el Elohim verdadero de los otros Elohim? En la expresión israelita que dice el Elohim creador de los cielos y la tierra y de todo lo que en ello hay. Cuando se habla del Elohim que creó los cielos y la tierra, quiere decir que no hay otro Elohim, porque todo lo que existe fue por el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel. Amén. O el Dios de Israel. O el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua de Nazaret. Amén. Y Dios y Padre nuestro. Dice el 26, por eso Elohim, o Dios, los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora ya no solamente se tenían orgías heterosexuales entre hombres y mujeres para rendir culto a estos ídolos, sino que ahora también llegan al punto de que ahora las mujeres se unen con mujeres y hombres se unen con hombres para adorar a sus ídolos y a sus dioses. Amén. Ya cada vez el hombre va degradándose moralmente más y más. Amén. Y dice, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Amén. Claramente la gente hoy discuten de que si las personas que tienen estas tendencias homosexuales o lesbianas, que fue que nacieron así, todo así, aquí lo que vemos es que ha sido el producto de la desmoralización del ser humano. Amén. Es el resultado de que los hombres se apartaron de Dios y en vez de servir a Dios, sirvieron a la criatura. Amén. Así que no es que se nazca en esas cosas, sino que la misma degradación va llevando al hombre a cada día a degradarse más y más. Amén. Y esa es como la retribución que Dios hace al hombre por su maldad, por su desobediencia. Amén. Por su incredulidad, por su injusticia y su impiedad. Amén. Dice 28, dice, y como no quisieron reconocer a Elohim, a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, todo esto es producto de que toda esta degradación que hay moral, toda esta confusión que hay hoy en día, es producto de ¿qué? De que el hombre se apartó de Dios, de que el hombre se rebeló contra Dios y claramente no le obedece, ni lo honra, ni le sirve.
Amén. Y el resultado es que el hombre cada día se va degradando más y más. Así creo que lo que falta por ver son muchas más cosas. Amén. Porque la humanidad cada día va a ser más. Sodoma y Gomorra se van a quedar pequeñas en comparada con cómo va a terminar la humanidad. Amén. Y ya hoy en día la gente está protestando y quejándose de cómo los mismos gobiernos están involucrados en confundir a los niños en cuanto al género sexual. Amén. Y hay protestas, hay de todo esto. ¿Y por qué el gobierno se preocupa por eso? Amén. Por la misma degradación moral que hay en el ser humano. Amén. Todos están contra ¿quién? Contra Dios y contra la verdad de Dios. Y entre más se rebelan, más ellos se confunden en sus propios pensamientos. Amén. Y creen que entonces así van a demostrar que Dios no existe, cuando al final lo que están demostrando es lo insensatos que realmente son. Amén. Dice estando atestados, repito el 28, y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. O sea, el hombre va avanzando en su desnaturalización moral. Cada día se hace más amoral. Amén. Y es tanto la confusión que hay que hoy en día no se cree en esto, a tal punto que se tiene conocimiento que hay congregaciones de personas que abiertamente confiesan ser homosexuales o lesbianas, hombres que abiertamente confesando esa condición dicen servir al Dios de Israel o al Dios de la Escritura. Amén. Y hasta allá va llegando toda esa confusión y todo ese error. Amén. Ya el matrimonio entre parejas del mismo sexo también ya se está permitiendo en muchas naciones. Amén. Y todo es en base a la modernización de la fe y a la modernización del mundo. Amén. Dice el 30, hablando de la conducta de este tipo de personas, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, de Dios. Amén. Aunque con su boca tal vez hablan de Dios, pero en realidad en su corazón lo aborrecen. Amén. Y lo que hacen no lo hacen porque realmente desean honrarlo, sino es una forma de burla. Amén. O de una completa rebelión contra Dios. Amén. De querer adorarlo como a ellos les place, como ellos quieren hacerlo. Dice: insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. En realidad la conducta y la actitud del ser humano cada día va a llegar a estos términos. Amén. Y hoy en día se vive. Hoy en día uno comenta antiguamente la honra que se le daba a los padres. Amén. Cada familia cuidaba de sus ancianos. Amén. De sus padres, de sus abuelos. Y estaban dentro de la casa todo el tiempo con ellos hasta que morían. Pero desde que salió el invento de los ancianatos, amén, y de los nursing home y todas estas cosas, entonces los hijos, ¿qué hicieron? Se deshicieron de sus padres, de sus abuelos. Y hoy en día, ¿dónde están los padres y los abuelos? En los ancianatos, allá expuestos al maltrato de enfermeras y enfermeros que los maltratan. Amén. También rescatando de que hay enfermeros y enfermeras con un buen corazón, amén, que también los cuidan y los protegen, pero que son muy, muy escasos.
Amén. Entonces el hombre ha llegado, todo esto que la Escritura dice, todo eso que está ocurriendo de esos ancianatos y esas cosas, es parte de la degradación moral del ser humano. Solamente no ocurrió de la noche a la mañana, sino que han pasado años y siglos, en la medida que el hombre cada día se va degradando más y más. Amén. Dice sin afecto natural, quiere decir que no hay ningún sentimiento paternal ni fraternal entre una familia. Amén. Se odian, se envidian, buscan a ver cómo el uno pisotea al otro dentro de la misma familia, se acusan entre ellos, amén, se ofenden entre ellos y hasta se buscan hacer el mal entre ellos mismos, amén. ¿Y todo por qué? Porque realmente se perdió todo afecto natural que debe haber de hermandad en una familia, o paternal o maternal dentro de una familia, amén. Dice el 32, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Elohim, de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es conocido y es sabido lo que la Escritura dice acerca de cuál es el juicio de Dios para este tipo de comportamientos. Por eso la gente no quiere oírlo. Amén. Porque cuando se habla de que este tipo de actitudes, este tipo de conductas son dignas de muerte, claramente se levantan movimientos para protegiendo la libertad del ser humano y todo esto, y entonces, pero hoy vemos algo que tal vez antiguamente era algo que no se esperaba ver. Cuando dice aquí que no solamente las hace, sino que también se complace con los que las practican. Hoy en día, antiguamente, una persona que tenía una tendencia lesbiana o homosexual, difícilmente se mostraba públicamente, porque moralmente era algo que aún había ese como llaman ahí, ese lo llaman tabú, pero era pudor. Amén. Pero lo llaman tabú para dictar que es pudor. Amén. Porque el pudor es algo moral. Amén. Mientras que el tabú es simplemente una idea, un prejuicio de la gente. Entonces el punto es de que estas personas claramente, ¿por qué no se mostraban? Porque sabían que eso era una conducta que no era aprobada. Primeramente por Dios, mucho menos por la comunidad. Pero tan pronto fue habiendo libertad y se fue dando espacio para esto, ¿qué pasó? Que ahora ellos no solamente los hacen, sino se complacen congregándose y mostrando al mundo cuántos son. Y hoy tenemos parada de esto y parada de aquello. Amén. Y orgullosamente se muestran lo que hacen y lo que quieren hacer. Amén. Entonces, todo eso es parte de lo que la Escritura va mostrando que es la desmoralización del ser humano. Amén. Ahora, tristemente, hoy en día no va a faltar que se levanten queriendo impedir que se hable aún de esto que la Escritura dice. Amén. Que todo está contra los derechos de otras personas. Amén. Pero estamos hablando en el término espiritual. Lo que cada quien haga es libre de hacerlo. Pero lo que estamos hablando en términos de la justicia de Dios, Dios va a juzgar estas conductas. Así la humanidad, así la sociedad, así el gobierno lo permita, no quiere decir que delante de Dios va a ser aceptado y va a ser permitido. Amén. Así que si una persona, aunque los gobiernos y las sociedades estén abiertas a aceptar este tipo de conductas y a que se hagan claramente, eso no cambia el hecho de que para Dios, eso es digno de muerte. Amén. Claramente, digno de muerte, claramente que en la ley, ¿cuál era el castigo para este tipo de conductas, de pecados? La muerte física. Hoy en día no se le da muerte a nadie porque sea esto o sea aquello. Ni se le da dar muerte porque no es lo que se demanda hoy en día. Pero lo que sí está claro es que no heredarán el reino de Dios, no heredarán la justicia de Dios. Y por lo tanto,
están muertos en sus delitos y pecados. Porque el que no se arrepiente, el que no pide perdón a Dios, el que no busca honrar a Dios y obedecer a Dios, entonces morirá en sus delitos y pecados. Que eso es lo que viene a traer realmente el Evangelio. Amén. El Evangelio, el mensaje es poder de salvación. ¿Pero para quién? Para el que cree. Amén. Existe la esperanza de la salvación para el ser humano. Pero es por medio de que el ser humano le crea a Dios y le obedezca. Por eso es de fe y para fe. Para el que no cree, claramente no hay salvación. Aunque los hombres tengan sus propias ideas acerca de Dios y del juicio de Dios y de la vida eterna y del cielo y todas estas cosas, porque cada quien tiene sus propias ideas. Nuestra guianza es la Escritura. Dice la Escritura, sin fe nadie verá. Sin fe no se puede agradar a Dios, y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Vamos a dejarlo allí porque a partir del capítulo 2, aunque vamos a leer lo que sea el 1 y el 2 para dejarlo como introducción. Dice, por lo cual eres inexcusable, y aquí Saulo se va contra aquel que juzga pero hace lo mismo. Amén. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga. Pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y está hablando de aquellos hombres o de las personas que tienden a estar juzgando a los demás, aunque no hagan las mismas cosas, pero también actúa impíamente, también injustamente. Por lo tanto, él se condena, porque así como juzga al otro, también él se está condenando a sí mismo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Con la vara que mides serás medido. No juzgues para que no seas, ¿qué? Juzgado. Entonces, si uno entiende que uno está caminando mal, ¿para qué va a juzgar a otro que camina mal? Si al juzgarlo, uno mismo está cometiendo juicio. Amén. Ahora, eso no quiere decir que claramente no se hable la verdad. Amén. Una cosa es hablar la verdad, otra cosa es juzgar. Amén. Por eso no podemos condenar ni a juzgar a nadie, aun cuando ahorita esté en una actitud equivocada. Porque ¿qué pasa si esa persona mañana oye el mensaje y se arrepiente y se vuelve a Dios y decide apartarse de esa vida? Claramente, ¿dónde queda el juicio que uno haga? Está atrás, ¿verdad? Queda mal. Por eso Dios no nos mandó a juzgar a nadie, pero sí nos llamó a hablar la verdad y a decir la verdad, para que el que escuche realmente sepa que tiene la oportunidad, no importa en qué grado de degradación se encuentre o en qué grado de desmoralización se encuentre. Hay esperanza si te arrepientes, hay esperanza si le crees a Dios, hay esperanza si crees al Evangelio. No importa quién seas, qué cosas hayas hecho, Dios está dispuesto a decir que borrón y cuenta nueva. Pero tenemos que entender que no se puede seguir en la condición en que antes estábamos. Amén. Y ese es el mensaje del Evangelio, por eso es poder de salvación. Pero si no hablamos la verdad, entonces ¿cómo la gente va a entender que tiene que creerle a Dios? Y que la única forma de alcanzar la salvación es que realmente le crea a Dios y mantenga su fe hasta el fin de sus vidas. Porque déjeme decirle, hay muchas personas que hoy en día están viniendo a la fe porque vieron un milagro, porque Dios hizo un milagro en su vida, porque Dios le hizo algo. Pero después de un tiempo se empiezan a apartar nuevamente. Ahora, por esa fe que tuvieron, por el milagro, ¿se van a salvar? No. La fe es para fe, o sea, creer y creyendo hasta el final. Amén. Y eso es algo que Dios concede de acuerdo al corazón de cada persona. Amén. Así que bendito sea Elohim, bendito sea Dios por los milagros y la sanidad y todo lo que hace, pero
Bendito sea Dios que realmente le toca el corazón del hombre. Amén. Porque los milagros y las sanidades son ¿para quién? Para los incrédulos, para que crean. Pero tienen que mantenerse en esa fe. Amén. Dice el 2, terminamos allí. Y sabemos que el juicio del Elohim de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. O sea, todo este juicio que Dios está haciendo y va a hacer es conforme a su verdad, es conforme a la verdad. Toda la inmoralidad en que el hombre ha caído es producto de su propia rebelión, de su propia desobediencia, de su propio rechazo hacia Dios y hacia su verdad, hacia su palabra. Amén. Y nos guste o no, o les guste o no, debemos seguir hablando de ello. Amén. Si nos rechazan, si nos juzgan, si nos insultan, pues hay que dice la Escritura, el que quiera seguirme, tome su madero y sígame. Amén. Así que muchos no hablan por no ser rechazados o no ser criticados, pero es lo que tenemos que hablar. Recuerde, no es juzgar. Una cosa es que andemos por ahí señalando a la gente, diciendo cosas de ellas, particularmente, individualmente de ellas. Otra cosa es que hablemos lo que Dios ha establecido como juicio. Amén. Amén. Una cosa es que anunciemos el juicio de Dios, otra cosa es que estemos juzgando individualmente a una persona. Amén. No importa si usted ve que esa persona está en una conducta errada, no tenemos por qué juzgarlo, porque puede ser que Dios en su misericordia mañana lo toque y su conducta desaparece. Amén. Recuerde bien, una cosa es hablar la verdad, y aún la verdad, dice la Escritura, hay que hablarla con amor y misericordia. Otra cosa es juzgar. Amén. Así. Claramente. La Biblia, la escritura es muy clara en que uno no fuimos puestos para juzgar. Amén. Primeramente porque nosotros mismos tenemos una batalla con nosotros mismos. Amén. Por lo tanto, no estamos en condición de ponernos a juzgar a otros mientras nosotros estamos luchando contra nuestros propios errores. Simón. Uh-huh. Dice, yo nací así soy yo de esa manera y todo, pero Dios aquí nos hizo, ¿no? Ya lo dije, usted no lo escuchó. Dije que el mundo hoy, la psicología y todas estas ciencias están haciendo creer a las personas de que esto es una condición con la que se nace. Amén. Cuando realmente la Escritura establece, el juicio de Dios establece, o la verdad de Dios establece, que es una condición producto de la misma degradación del ser humano por su rechazo a Dios. O sea que en la medida que los hombres rechazan a Dios, cada día se van degradando moralmente más. Amén. A tal punto de que van a llegar a condiciones deplorables. Amén. Que la ciencia va a tratar de explicar de alguna manera lo que está pasando. ¿Pero por qué trata de explicarlo de esa manera? Porque recuerde que la ciencia tampoco le da crédito a Dios. Amén. La ciencia busca explicar por sí misma las cosas, pero sin darle mucho crédito a Dios. Así que no podemos esperar que la ciencia diga, pero es que eso viene porque eso pasó con esto con Dios y ustedes no quieren creer. La ciencia nunca va a decir eso. La ciencia va a buscar una respuesta para el ser humano que realmente les agrade y les complazca. Amén. Entonces lo mejor es decirles, ¿sabe qué? Es que eso es de nacimiento. Entonces cuando la misma ciencia se contradice porque aparecen otros y dicen, no, eso no es así. Amén. Pero vamos a dejarlo allí. Amén. Recuerde, lo más importante es que esto se habla no para condenar, se habla es para
dar testimonio de que hay esperanza de salvación. Amén.